Bendiciones y bienvenidos a nuestro Ministerio Señales Antes del Fin. Primeramente le queremos dar toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla la hermana Silvia desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es inspección de noche, basado en el libro de Nehemías. Antes de pasarle con nuestro hermano, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, y también una página de Facebook a nombre del Pastor Luis Alberto García, donde estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo, y donde también estamos poniendo mucha información actual que lamentablemente no la podemos estar colocando en otras páginas, pero sobre todo en el canal de Telegram. Les pedimos que por favor se suscriban y también compartan los estudios, ya que también puedan ser de bendición para otras vidas. También nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová, y también un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas, y también les pedimos que se suscriban a su canal, a su página de Facebook, y lo apoyen en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo para que pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios nuevamente por la nueva oportunidad que nos da de poder estar acá. Vamos a poner en manos de Dios este servicio para que sea de bendición en este precioso momento. Padre, que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das a todos de estar aquí nuevamente, Señor, para aprender de tu palabra, para escuchar tu voz y para poner por obra lo que tú nos vas a enseñar. Te suplico, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto a su tiempo, para, Señor, poder ser útiles en tus manos, en tu reino, Señor, en esta tierra y en el tiempo que nos queda. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, en esta noche vamos a hablar un tema que le puso por nombre inspección de noche. Eso habla de cómo nosotros debemos examinar nuestra vida, ¿verdad? Eh, Creo que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros para indicarnos en el camino en el cual debemos estar, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que los pasos del hombre son ordenados por Jehová, dice. Entonces, si el Señor ha puesto la mirada en nosotros y como creo fielmente que a través de su palabra Él lo ha puesto, ¿verdad? En Isaías dice que somos de gran estima a sus ojos, dice, y que Él nos va a librar de la aflicción y de los problemas, dice que no por amor a nosotros, dice, sino por amor a su nombre, para que su nombre no sea profanado entre las gentes, dice. Entonces muchas veces el Señor nos libra no por amor a nosotros, sino por amor a su nombre, ¿verdad? Porque, ¿qué dirán? Le dice la palabra, ¿va? De tu nombre que sacaste a tu pueblo de Egipto y lo trajiste al desierto para que perezcan. ¿Qué dirán de tu nombre? Entonces, por amor, dice, a su nombre, Él libra a su pueblo muchas veces, ¿verdad? Pero indiscutiblemente Él nos ama. Su amor no cambia, ¿verdad? Su amor siempre es el mismo. Él no cambia, es el mismo de ayer, hoy y por siempre, ¿verdad? Lastimosamente nosotros somos los que los amamos constantemente, ¿verdad? Pero el Señor tiene mucha paciencia para con nosotros en este tiempo, que estamos viviendo un tiempo de abundante gracia, ¿verdad? Que debemos de aprovechar. Y a manera de testimonio, te cuento, amado hermano, que en estas pruebas que he pasado, pues el Señor ha estado confirmando su palabra, ¿verdad? Porque al principio mi madre me habló cuando mi hijo estaba malo, pues que estaba pasando la prueba de Abraham, ¿verdad? Y al día siguiente, pues mi hermana Silvia con el pastor Luis me envían el mismo mensaje, ¿verdad? Es indiscutible que ambos hubieran hablado, ¿verdad? No es imposible, ¿verdad? Sino que Dios mismo movió el Espíritu para que me dieran esa palabra
Hoy la palabra en la congregación fue de mucha exhortación, ¿verdad? La palabra yo la tomé siempre para mí, ¿verdad? Y una de esas palabras fue en el mensaje, ¿verdad? Dios muchas veces ha querido tomar la vida de tu hijo como la quiso tomar con Abraham. Y la tercera vez yo me puse así como que, como dicen que hasta la piel se me puso de gallina, ¿no? Como dicen, escalofríos y todo, el susto, ¿ah? Porque dice, el Señor ha querido tomar a tu hijo porque has sido, como dijo él, has sido rebelde, dice, no has querido prestar atención al llamado. Fíjense, amado hermano, cuando dijo así, dije, oh santo Dios, ¿verdad? Pero él ha tenido misericordia de tu hijo, porque no ha extendido tu mano sobre él, sino que ha extendido la mano sobre ti, ¿verdad? Como lo hizo con Abraham, ¿verdad? Porque él todavía tenía cosas ahí en su corazón que él guardaba que no eran correctas, ¿verdad? Entonces dije, oh, gracias Señor, por, como dice tu palabra, cordón de tres dobleces, no fácilmente se rompe, ¿verdad? Entonces, a base de ese mensaje que se dio hoy en la iglesia, fue que en el momento fue que se cambió el mensaje, ¿verdad? Porque se iba a hablar de algo muy especial sobre la novia, ¿verdad? Sobre la iglesia del Señor, pero creo que para pasar a ese punto debemos examinar cómo está nuestra vida. Este mensaje va a ser corto, ¿verdad? Va a ser corto pero sustancioso, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Para servir al Señor, ¿verdad? En el Levítico capítulo 8 habla de la consagración de Aarón y sus hijos, ¿verdad? Y muchas veces hemos perdido de vista esa consagración según el modelo de Dios, ¿verdad? Según el modelo divino. Muchas veces seguimos la consagración por doctrina de hombre, ¿verdad? Lo que, bueno, lo que muchos enseñan, yo, así es como se tienen que consagrar, se tiene que hacer así. Nosotros debemos seguir el modelo que según le fue mostrado, dijo Moisés en el monte, ¿verdad? Entonces, la consagración es algo muy importante que debemos tener ahorita, ¿verdad? Si pretendemos servir al Señor, ¿verdad? Porque dice que en Levítico 8, eh, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, ¿verdad? O sea, la palabra que recibió Moisés fue de Dios directamente, porque él hablaba cara a cara con Dios, ¿verdad? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, ¿ves? Y el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ves? O sea, el Señor había designado a Aarón y a sus hijos para que fueran sus ministros en el tabernáculo. El Señor nos ha elegido a nosotros. Mire qué posición nos ha dado de ser sus ministros, ¿verdad? Sus sacerdotes. Pero a veces se pretende servir al Señor, fíjese, hermano. Uno en su propia sabiduría, como dice la Escritura, no sea sabio en tu propia opinión, ¿verdad? A veces pretendemos servir a Dios porque creemos que tenemos un vasto conocimiento, ¿va? Y definitivamente estamos haciendo las cosas mal. Eso es lo que me ha enseñado Dios en este tiempo, ¿va? Entonces, el Señor te va a llamar de una y otra manera que tú sirvas al Señor en el área en que vas a estar. Y vas a ir viendo cómo Dios va supliendo y abriendo las puertas, ¿verdad? Eso es lo que hablaba con hermana Silvia, ¿va? Porque hoy tuve la oportunidad, amado hermano, de hablar, ¿verdad? Con los siervos y con el pastor, ¿verdad? General del ministerio, ¿verdad? Donde asisto. Y le comenté que pues iba a ofrendarme al Señor un día, ¿verdad? Iba a ofrendarle al Señor un día de mi trabajo, ¿verdad? Definitivamente, aunque uno no gane nada, ¿verdad? Porque obviamente voy a perder algo. Pero dice la Escritura, el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Esa palabra me ha estado sosteniendo ahorita, ¿verdad? Entonces, yo ofrecí un día hoy, dije al pastor, yo quiero ofrecerle un día al Señor para servirle. Cuando Él ya me llame y me abra puerta a tiempo completo, pues Él lo va a hacer. Y si usted me lo permite, pues día sábado le dije, va, que voy a ofrendarle el día al Señor. Y mire las palabras que el pastor general pues, dio a mi vida, fue muy reconfortante, ¿verdad? Porque me escribió y me dijo, bendiciones por la palabra que me has enviado. Y quiero decirte que me es alentador la determinación que tienes para servir al Señor
y que lo que vas a ofrecerle al Señor es la mejor ofrenda que le vas a dar de toda tu vida, me dijo. ¿Ves? Por un día que le voy a ofrecer a tiempo completo al Señor, ministrando a las personas sus necesidades, aunque uno tenga necesidad, ¿verdad? Mucha persona enferma, con necesidades ahí en la iglesia, ¿verdad? Entonces, mire, amado hermano, yo me sentí contento de esas palabras de bendición y dije, bueno, el Señor está abriendo las puertas, pero el Señor ha venido procesando mi vida, ¿verdad? De una manera dolorosa, ¿verdad? Como hemos estado hablando, ¿verdad? Para ir enseñándome la manera en que tengo que servirle. No, Él no iba a dejar que yo le fuera a servir sin no quitar algunas cosas, ¿verdad? Porque dice que aquí en el versículo 2 del capítulo 8 dice, toma a Aarón y sus hijos con él y las vestiduras. ¿Ves? Y ahí le da una serie de instrucciones en el versículo 2 de consagración, porque en el versículo 6 dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón, dice, y hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, dice. Eso es la purificación, ¿verdad? Entonces, antes de que Aarón y sus hijos sirvieran al Señor como sus ministros, tenían que ser lavados con agua. Entonces el Señor nos va a lavar con agua en estos tiempos, ¿verdad? Todos nosotros. Este versículo, capítulo 8, se los voy a comentar en otra oportunidad, porque veo que en las vestiduras hay mucha riqueza que Dios puede darnos de santidad a nuestra vida, ¿verdad? Cómo debemos vestirnos, ¿verdad? Entonces, en otra oportunidad que Dios nos ayude, vamos a poder hablar de este capítulo 8. Solo quería tocar esos puntos que dice que Él nos va a lavar con agua. Entonces, antes de que nosotros podamos servirle al Señor como Él desea, pues Él nos tiene que limpiar con agua, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, en esta noche, el Señor va a proveer una palabra para que podamos nosotros mismos examinarnos, ¿verdad? Y que voluntariamente nosotros podamos entregar esas debilidades al Señor, ¿verdad? Porque a veces Él usa el proceso del desierto para que así lo podamos sacar, ¿verdad? Pero creo que es un poquito eh, más sano que nosotros con nuestra propia voluntad lo hagamos, ¿verdad, amados hermanos? Para evitar ciertas correcciones de Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor, ¿verdad? Pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Decía la palabra también hoy, ¿verdad? Entonces quiero empezar a hablar, amado hermano, del libro de Nehemías. Es un mensaje muy hermoso para la gloria del Señor, que nos va a ayudar la manera como, amado hermano, podemos examinar nuestro corazón. Entonces, vamos a ir al capítulo número 2 de Nehemías. Vamos a ir al capítulo 2 de Nehemías. Vemos que Nehemías, usted ya conoce, ha leído la historia, que fue llamado a reedificar los muros de Jerusalén, que estaban caídos, las puertas que habían sido quemadas eh, por, por el fuego, ¿verdad? Entonces vemos que Nehemías fue llamado de parte de Dios, ¿verdad? Él tuvo el llamado, pero recuerda que él estaba en otro país, él era copero del rey, ¿verdad? Él no podía irse así nomás, aunque Dios lo había llamado, él no podía retirarse porque estaba bajo una autoridad, ¿verdad? Si él se iba sin pedir permiso, definitivamente lo mataban o lo llevaban a prisión, pero Dios lo llamó. Pero como de Dios fue el llamado, dice que él se le abrieron las puertas, ¿verdad? El rey lo dejó ir, ve a edificar a Jerusalén. Y es más, yo te voy a proveer los recursos para que tú edifiques, ¿verdad? Entonces, yo me puedo dar cuenta ahí que cuando Dios llama, Él abre las puertas, ¿verdad? Y nos va a proveer lo necesario para poder, para poder realizar la obra del Señor, ¿verdad? Eso venía hablando con mi esposa hace rato, ¿verdad? Que salimos a dar una vueltecita para platicar. Y le dije, ahorita va a haber un cambio distinto en nuestra vida, le dije, va a haber un cambio diferente, le dije, por lo que Dios nos ha llamado, le digo, y tal vez vamos a tener menos, le digo, pero el Señor cuando lo llama a uno, le digo, Él nos va a proveer, Él no nos va a dejar, le digo, nos va a dejar porque estamos haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios cuando la ayuda idónea, ¿verdad? O en caso de las damas, el varón están de acuerdo, ¿verdad? Porque entonces uno se siente más fortalecido, ¿verdad? Por eso no se unan en yugo desigual como los incrédulos, ¿verdad?
porque tal vez tú quieres servir a Dios, pero te estás uniendo a un yugo desigual que no quiere, te va a ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces vemos que Nehemías, pues, fue llamado a guiar al pueblo, a dar un paso muy grande, ¿verdad? Para levantar los muros, imagínate, y para cerrar todas las puertas que se habían abierto. Jerusalén tenía 12 puertas, ¿verdad? Y esas 12 puertas son una figura de las 12 áreas del alma, ¿verdad? Que hay que cerrar, ¿verdad? Por eso la Biblia dice en Corintios del hombre que está el hombre que está en la carne, dice la versión 60, no puede agradar a Dios. En la versión aramea dice, o peshita, dice el hombre que está en el alma, no puede agradar a Dios. Dice, entonces hay que cerrar esas 12 puertas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el pueblo esté protegido, para que usted y yo estemos protegidos. Entonces, mire el versículo 11 al 12 del capítulo 2. La inspección que Nehemías no lo hizo de día, Nehemías lo hizo de noche. Y vemos que la noche, lo hemos hablado varias veces, que la noche representa es la angustia, la tribulación, la aflicción, ¿verdad? Los problemas. Cuando uno hace, mire, hermano, cuando uno tiene una rigurosa, eh, ¿cómo lo puedo decir? Un riguroso examen de nuestra vida espiritual, donde lo tenemos es cuando tenemos problemas, ¿verdad? En tiempos que he estado viviendo es cuando he tenido más ese examen en mi corazón, porque me pongo a pensar qué hice, qué cosas hay que dejar, Señor, qué cosas tengo ahí que no te agradan, qué hice mal, qué hay que arreglar, qué tengo que soltar, cómo tengo que servir. Uno se está examinando, ¿verdad? Pero en la noche, cuando está de día, cuando está todo bien, uno casi no se examina el corazón, porque cree que está bien completamente, ¿verdad? Ay, no me pasa nada porque yo sé que estoy haciendo las cosas bien. No, es cuando más se tiene que poner uno a examinar, a hablar, ahora lo he comprendido más, ¿verdad? Entonces, en la inspección de noche, voy a inspeccionar mira, los muros y las puertas de la ciudad. Vemos que dice estos versículos. Y llegué a Jerusalén, dice, y ahí estuve 3 días y me levanté de noche, dice. Yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo, excepto el animal sobre el cual iba yo montado. O sea, esa inspección que hizo Nehemías lo hizo en secreto, ¿verdad? Prácticamente solo con algunos siervos que él eligió, ¿verdad? Pero el examen que usted se tiene que hacer, amado hermano, yo, de la vida, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y en general, tiene que ser en secreto, ¿verdad? Porque, como dice la escritura, ¿va? Cuando oras a tu Padre en secreto, Él te va a recompensar en público, ¿va? Entonces dice que lo hizo de noche, ¿verdad? Mira esa inspección que hizo Él. Ahora, eh, dice el versículo 16, los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. O sea, imagínense, nadie tiene que saber lo que usted va a hacer con Dios, amado hermano. Hoy la palabra también fue tan clara que para que tú puedas ejercer, ¿verdad? Un servicio al Señor en el área que te va a poner, tienes que pasar tus tiempos de secreto con el Señor, ¿verdad? Porque en esos tiempos secretos, pues, el Señor te va a dar las instrucciones necesarias, ¿verdad? ¿Verdad? Para poder servir en su reino, ¿verdad? Entonces los oficiales no sabían a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni tampoco se le había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces, aquí vemos el significado de lo que es noche. Noche significa la adversidad, ¿verdad? Figurativamente adversidad, ahí lo tengo en rojo, ¿verdad? Ahí está copiado tal como está en el diccionario, ¿verdad? Figurativamente adversidad. Entonces, la trayectoria de la noche, la trayectoria en la noche, ¿verdad? Nehemías capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, salí de noche por la puerta. Aquí lo que vamos a ver es el mapa que debemos seguir para saber cómo examinar nuestro corazón, amado hermano. A usted va a ver hasta dónde va a avanzar.
usted va a saber hasta dónde usted va a poder llegar a examinar su corazón, ¿verdad? Ahí lo va a ver. Dice, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Mire qué instrucciones que nos va a dar el Señor aquí de cómo poder examinarnos, amado hermano. Esto es maravilloso, cómo el Señor nos va a guiar durante este momento. Entonces, vemos que la puerta del valle, lo vamos a acercar un poco. La puerta del valle está por aquí, mire. Ahí lo puede apreciar si lo logra ver. Donde muevo yo aquí dice la puerta del valle. Dice que salió por aquí Nehemías, por este valle y rodeó hasta acá, donde está, ¿verdad? La fuente del dragón, la otra puerta el estanque del rey, etcétera, ¿verdad? O sea, Nehemías salió de este lugar y rodeó hasta aquí. Ya no pudo pasar hasta el estanque del rey porque los escombros que estaban de las murallas eran tantos que no había comodidad de pasar, sino que él tuvo que nuevamente regresar nuevamente a la puerta del valle, pero vamos a ver por qué razón. Dice que Nehemías comenzó su inspección en la puerta del valle. La, la puerta del valle lo podemos traducir, amado hermano. Permítame, hermano, que se me trabó aquí. La puerta del valle, aquí tengo la información que usted la puede tal vez ahí copiar o leer para más adelante, ¿verdad? Era la puerta que daba al valle de Cedrón, que estaba al oeste de la ciudad de Jerusalén. Esta puerta está justo junto a la puerta del muladar. O sea, esto es toda la información que nos dan los pasajes que acabamos de leer, ¿verdad? 13 y 14. Entonces, los valles, amado hermano, en nuestra vida, ¿verdad? Que podemos pasar son las frustraciones, depresiones, dolor, oscuridad, sombra, escasez, enfermedad, desiertos, etcétera. Hay momentos y esos momentos en que sentimos que Dios está lejos de nosotros y no se siente precisamente eh, el día miércoles. O sea, yo salí del hospital el día martes en la noche. Y el día miércoles yo me fui al servicio, ¿va? Porque dije, oh, bueno, estoy desgastado, pero cuando uno está pasando la aflicción, creo que es cuando más tiene que buscar al Señor, ¿verdad? Uno siente refugio eh, en los lugares donde están tus hermanos adorando al Señor, tú sientes reconfortante eso, pero mire, todo ese día miércoles, yo no pude percibir la presencia de Dios, ¿verdad? Ya me sentía prácticamente solo y a veces Dios lo deja a uno así, aunque Él no nos deja, ¿verdad? Él dijo que iba a estar siempre con nosotros todos los días, ¿verdad? Pero cuando uno no lo siente, uno percibe que Dios no está cerca, dice que es cuando él más cerca está de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos está examinando, ¿verdad? A veces, hermano, cuando en las escuelas o y universidades te examinan, el maestro, él está en silencio, aunque él está en el aula, ¿verdad? Él está en silencio, él está examinando a todos ahí, pero él no habla, él solo está observando, a ver cómo resuelven los problemas del examen, ¿verdad? Así es el Señor, ¿verdad? Nos deja un momento solos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de los valles, amado hermano? Los valles a veces son muy terribles, ¿verdad? Nadie los quiere pasar. No podemos decir yo anhelo pasar los valles, ¿no? Pero el Señor los utiliza, ¿verdad? Los utiliza para enseñarnos cuál es su voluntad. Vemos aquí en Santiago capítulo 1, versículo 12, que dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, que persevera, pero a veces es muy difícil, ¿verdad, siervos amados? Que uno pueda perseverar, solo la fuerza que Dios le da a uno lo hace seguir adelante, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Mira, este pasaje es muy alentador, ¿verdad? O sea, vamos a ser procesados en este tiempo antes del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Eh, algunos ya no van a estar o algunos van a estar vivos, ¿verdad? No se sabe.
pero al final, por haber sido aprobados y haber perseverado en la prueba, el Señor nos va a dar la corona de la vida, ¿verdad? Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Pero ahorita es cuando nosotros debemos demostrarle a nuestro papá, nuestro Padre Celestial, que le amamos, ¿verdad? Como dice una alabanza, ¿va? Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación, dice. Él ha sido tan bueno para mí. En el día de angustia le buscaré, y en el día de felicidad también le buscaré. En todo tiempo y en todo lugar bendeciré al Señor, dice esa alabanza. Esa es una gran verdad, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos practicarlo, ¿verdad, amado hermano? Que cueste mucho, pero debemos mostrar al Señor que le amamos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, la puerta del valle nos sirve para eso, amado hermano. Entonces, la palabra valle viene de la palabra hebrea gai, que significa eh, barranco, ¿ves? Significa un barranco. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que cuando nosotros vamos a examinar nuestra vida, debemos ir a lo más profundo de nuestro corazón. Debemos ir a esas áreas de nuestra vida ocultas, ¿verdad? Debemos inspeccionar esos lugares profundos y nos vamos a dar cuenta que tenemos algunas cosas sucias, ¿verdad? Que no le agradan al Señor, ¿verdad? Por eso debemos ir a lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces la escritura nos muestra ahí la puerta del muladar. ¿Ves? En esta puerta del muladar dice en Segunda de Reyes 23, Segunda de Reyes, permítame ver. ¿Ves? Dice la palabra. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc, ¿verdad? Entonces, en Segunda de Reyes usted puede contemplar la vida del rey Josías, ¿verdad? Que él transformó, ahí está el dato, ¿verdad? Esa puerta del muladar lo transformó como la puerta del estiércol, ¿verdad? Fíjese, mire qué desechos iban a echar a la puerta del muladar. Imagínense que cada día se sacrificaban 15,000 ovejas y todas las sobras de esos sacrificios se echaban ahí. O sea, imagínense el olor que se desprendía de ahí. Por eso a veces se le denominaba la puerta de la basura, ¿verdad? Donde el gusano nunca muere, ¿verdad? ¿Ves? Y nunca se va a apagar, imagínense, amor, hermano. Entonces, pero nunca fue así, ¿verdad? El valle de Hinón nunca fue así. Fue un valle próspero, ¿verdad? Donde había mucho fruto, donde había una prosperidad. Nosotros nunca hemos sido siempre así, como dice la escritura, Él eligió lo más vil y menospreciado, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos ha hecho su viña y él como labrador está cuidando su viña, ¿verdad? La riega, le da digamos, su abono a un labrador, ¿verdad? La cuida, le da su sombra, su sol, su agua, pero en nuestro caminar a veces retornamos a ciertos hábitos que a Dios no le agradan y posiblemente en vez de ser una viña te conviertes en una puerta del muladar. Entonces, imagínense, amado hermano, primero, para examinar nuestra vida, ir a la puerta del valle. Vamos a la puerta del valle, ¿verdad? Ahí en la puerta del valle el Señor te va a abrir tu mente y tu corazón para que te examines, ¿verdad? Y para que veas con tus propios ojos qué cosas malas tienes, ir hasta lo profundo de tu corazón, ¿verdad? Después de pasar ahí, va a la puerta del muladar. Y cuando llegas a la puerta del muladar, te darás cuenta del- de las cosas sucias que hay ahí, pues. Fíjese, amado hermano. Ahí te darás cuenta. Pero antes, amado hermano, antes de llegar a la puerta del muladar, cuando estamos examinando nuestro corazón en la puerta del valle, se nos va a presentar el acusador. Porque vemos ahí que dice, salí de noche por la puerta del valle a la fuente del dragón, dice. Primero fue a la puerta del valle y de ahí pasó hacia la fuente del dragón. ¿Ves? La fuente del dragón podemos tenerlo como una figura de Satanás, ¿verdad? Que siempre nos quiere acusar, nos va a condenar de las cosas malas que hemos hecho, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Dios no tiene esa intención de acusarnos a nosotros, sino que Él nos muestra nuestras flaquezas y debilidades para confrontarnos, amado hermano, para levantarnos y no para hundirnos. Satanás sí se va a presentar, ¿verdad? Acusarnos, amado hermano.
estás así porque estás haciendo esto, estás haciendo aquello, y te comienza a condenar para hundirte en depresión, en ansiedad. Pero cuando Dios viene a confrontarte, no. Él te viene, te reprende, ¿verdad? Eh, pero te levanta. Dice, si cayeres, el Señor no quedará postrado, dice, ¿sabe? Porque Jehová lo sostiene de su mano, dice. O sea, Dios nunca va a venir a condenarnos, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces cuando mucho creyente empieza a examinar su vida, comienza a ver lo que tiene en esas profundidades, en la puerta del valle, y se aparece el enemigo a acusarlos, ya no siguen examinando su vida, porque les entra una condenación, ¿verdad? Pero nosotros sabemos a través de la palabra que el Señor nos ha redimido, entonces podemos vencer al enemigo, ¿verdad? Resistid al diablo y de vosotros huirá, dice la palabra. Entonces, después de tener esa batalla espiritual, dice hermano, porque vimos que en la puerta del valle es porque Dios permite ciertos desiertos sobre su vida, ¿verdad? Pero no solamente Dios va a estar ahí, Satanás va a llegar, ¿verdad? Espíritus inmundos van a llegar a querer, ¿verdad? Hacer la guerra espiritual, porque dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, ¿verdad? Señores de las tinieblas, imagínense, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una batalla espiritual y créame que la va a tener, ¿verdad? En momentos de prueba va a tener una lucha espiritual grande. Pero cuando ya usted venza en el nombre de Jesús eso, entonces usted va a pasar a la puerta del muladar, ¿verdad? En esa puerta, leímos aquí, es donde se echa el estiércol o la basura de las casas, ¿verdad? No es un lugar, amado hermano, agradable. Cuando usted llegue a la puerta del muladar en su corazón, no va a ser un lugar agradable, sino un lugar apestoso. Fíjese, un lugar donde va a haber un olor fétido. Pero ahí nos vamos a dar cuenta, amado hermano, que las cosas no están tan bien como nosotros pensamos, ¿verdad? No están tan bien. Pero Dios permite este proceso de nuestra vida para examinar nuestros corazones. ¿Para qué razón, amado hermano? Para restaurarnos, porque Dios restaura a su pueblo, ¿verdad? Dios nos va a restaurar, amado hermano. Que veamos que no podemos, pero no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Para lo que es imposible a nosotros, posible es para Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a tener guerra espiritual, pero el Señor nos va a restaurar, nos va a limpiar, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí, amado hermano, se dirigió al muladar, y es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hay mucha basura, hay mucha pestilencia en nuestro corazón. Pero el Señor nos va a limpiar después, porque después de que pasemos la puerta del muladar, vamos a pasar a la fuente, fíjese, amado hermano. Es que esto es muy importante. Ahí en la fuente nos va a limpiar. ¿Y quién es la fuente? La puerta de la fuente, fíjese, amado, que es Cristo, va. Mira, amado hermano, cuando nosotros nos examinamos a conciencia y tenemos la voluntad de poder decirle al Señor, mira, yo tengo estas cosas, Padre, y me cuesta dejarlas, pero en tu nombre las voy a dejar, porque quiero servir. Entonces pasamos el valle, la guerra espiritual, la puerta del muladar, entonces tenemos libre acceso a la puerta de la fuente. Nehemías 3:15 dice, Salum, hijo de Col-José, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras, y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Fíjense, amado hermano. Entonces esta puerta de la fuente, como leemos acá la información, representaba el abastecimiento de agua para la ciudad o para Jerusalén, ¿verdad? Entonces, dice aquí, se llamaba así porque estaba junto a la fuente de Gijón, ¿verdad? Que quiere decir arroyo o riachuelo y virgen y pura. Dice, amado hermano, que vamos a ver cómo Dios nos ayuda, porque cuando vemos esta fuente de Gijón con el estanque de Siloé, el Señor nos lleva a lo que es la fiesta de Sucot. Fíjese que en esa fiesta de Sucot el Señor nos va a enseñar cómo Él descendió, ¿verdad? A este mundo para redimirlo, redimir a su pueblo y cómo Él va a volver. Fíjese, hermano, que es muy importante conocer
estos detalles de la palabra porque nos abre nuestro corazón y nuestra mente conocer la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El plan de salvación. Imagínense la fuente de Gijón. O sea que en tiempos del rey Ezechías, cuando fue asediado, ¿verdad? Por Sennacherib, dice que él dijo antes de que vengan a rodearnos hay que desviar el agua por otro lugar, ¿verdad? Para que el agua nunca nos falte dentro de la ciudad, ¿verdad? Entonces, de la fuente de Gijón comenzó a a desviar el agua para que entrara hasta el estanque de Siloé. O sea, así el pueblo no murió de sed, ¿verdad? Entonces, aquí en estas fuente de Gijón y estanque de Siloé tenemos el plan de salvación de Dios. Y amado hermano, cómo el Señor nos va a devolver a su reino, ¿verdad? Mira, qué bonito va a ser eso, hablarlo, ¿verdad? Entonces, Siloé quiere decir enviado, ¿verdad? Entonces, la fuente de Gijón quiere decir arroyo o virgen y pura. Entonces, esto es figura de que el Señor nos quiere dar la unción de su espíritu, como lo vimos en Levítico 8, ¿verdad? Y les dirás a Aarón y a sus hijos, y les darás sus vestiduras y el aceite de la unción, dice. ¿Ves? Ahí, para tener el aceite de la unción en nosotros, debemos pasar por la purificación del agua, fíjese, amado hermano. Entonces, si queremos ser restaurados, amado hermano, nosotros debemos pasar por la puerta de la fuente. Ahí debemos pasar, pero hay que restaurarla, fíjese, amado hermano. O sea, la fuente inagotable es Cristo, ¿verdad? Es Cristo. Pero si nosotros nos acercamos a Él, dice que de nuestro interior correrán fuentes de aguas, ¿verdad? Pero si no hay fuente de agua en nosotros es porque debemos reparar esa puerta de la fuente, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, esta puerta de la fuente, vimos anteriormente que es la unción del Espíritu de Dios, ¿verdad? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Nosotros podemos ser esa fuente también. Mire la promesa que el Señor nos hace. El agua para lavarse también es figura de la palabra, ¿verdad? Eso todos lo sabemos, representado en el tabernáculo de Moisés en el lavacro. Pero dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros sois limpios. O sea, el Señor nos purifica a través de su palabra. Cada vez que usted la lee, cada vez que usted la medita y pasa en las escrituras, es cuando cada vez se va limpiando más uno, ¿verdad? Uno lee la Biblia, se va limpiando y se va limpiando porque la palabra es agua purificada que nos limpia, amado hermano, para la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes restauraron la, la puerta de la fuente? ¿Quiénes van a restaurar esa área en nuestra vida, amado hermano? Dice que Salum, dice que fue uno de los que participó en la restauración y Salum quiere decir retribución o recompensa, ¿verdad? Como recompensa de restaurar la puerta del muladar, ¿qué es lo que va a venir? Va a fluir una fuente de agua en nosotros, fíjese, amado hermano. Entonces, ¿por qué hay mucho creyente dentro de la iglesia del Señor? Hablando en global, digamos, ¿verdad? ¿Por qué no muchos fluyen en la palabra? Porque no han pasado, amado hermano, a restaurar primero y a botar toda esa basura de la puerta del muladar de su corazón. Dice, amado hermano, cuando ya usted se ha dado cuenta que en la puerta del muladar las cosas no están bien como a usted le parecía y comienza a pedir al Señor misericordia y empezamos a decir que Dios nos ayude, ¿verdad? Que nos dé la gracia para poder solucionar eso, ¿verdad? Y entregarle al Señor todas esas cosas. Entonces ya después de eso, entonces va a venir la recompensa, como lo menciona el significado de salud, ¿verdad? A fluir una fuente de agua de vida en nosotros, ¿verdad? Salum era hijo de Col José, quiere decir vidente o profeta, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo nos ministra, entonces fluirán los dones, ¿verdad? De ciencia, de profecía, de sabiduría, ¿verdad? Esos son dones que Dios ha dejado en su palabra, ¿verdad? ¿Verdad? De hacer milagros, ¿verdad? Entonces, ahí comenzará a fluir. ¿Por qué razón muchas veces no fluyen esos dones en nuestra vida? Porque hay problema en la puerta de la fuente, no ha sido restaurada, porque en la puerta del muladar todavía hay cosas pestilentes, ¿verdad, amados hermanos?
Entonces, como dijo la palabra anteriormente, ustedes ya son limpios por la palabra que yo les he hablado. Si ya estamos limpios, entonces vamos a poder fluir. Entonces nos damos cuenta, amado y hermana, que Levítico 8 tiene mucha razón, porque Levítico 8 es la manera correcta, ¿ves? De cómo nosotros como ministros de Dios, sacerdotes de Dios, debemos consagrarnos, ¿ves? Ahí están las instrucciones. Usted puede leer, lea Levítico 8, 9, y cuando lea Levítico 10, usted se dará cuenta de las consecuencias de ejercer un ministerio sin consagración, ¿ves? Basado en los hijos de Aarón. En Levítico 10 usted se puede dar cuenta por qué murieron ellos. No ejercieron bien su sacerdocio. O sea, el Señor no va a venir y nos va a matar físicamente, ¿va? Te vas a morir. Ya no vas a poder ejercer el ministerio correctamente. Vas a estar como los hijos de Elí. Los hijos de Elí, aunque ellos cargaban el arca del pacto, aunque ellos ministraban dentro del templo o del tabernáculo, una tienda de reunión, ¿verdad? Ellos eran hombres impíos, dice. Imagínense, sacerdotes, ¿verdad? Cargando el arca del pacto. Dios les dijo, esos son los hijos de Eli, son hombres impíos, ¿verdad? Que no conocen a Jehová. Y siendo sacerdotes, ¿cuánto ministro hay ahora en este tiempo así, amado hermano? Por eso debemos tener cuidado, ¿verdad? De repente usted escucha alguna prédica de algún siervo, un hermano, tiene que tener cuidado quien está escuchando, ¿ah? Porque puede ser un hijo de Eli. Fíjense qué terrible eso, ¿ah? Tanto es el Señor, ¿verdad? Entonces, pero y no tenga la menor duda que si usted se descuida por no reparar la puerta de la fuente, usted puede llegar a ser también como un hijo de Eli, que profanaban el templo, pues, ¿verdad? Por eso dice la escritura, en Eclesiastés dice, no te preocupes por la gente que esté hablando mal de ti, ¿va? No le pongas interés, porque muchas veces en tu corazón tú has hablado mal de otras personas, dice la escritura, fíjese, hermanos. O sea, a veces caemos en ese error, ¿verdad, amados hermanos? Pero aquí nosotros no hablamos mal de nadie, sino que nosotros lo que exponemos, ¿verdad? Nuestro pastor también expone, son las falsas doctrinas, ¿verdad? Eso sí es evidente que tenemos que exponerlo, amados, y tener mucho cuidado, ¿verdad? Debemos limpiarnos, amado hermano. Entonces, si usted no está fluyendo en dones, si yo no estoy fluyendo en dones, en el servicio al Señor, es porque hay que reparar primero algunas puertas, ¿ya? Entonces, usted y yo no podemos servirle al Señor si no hemos pasado por la limpieza del agua, que es la palabra. Entonces, Juan 16, 7 dice, si lo era el estanque donde los ciegos recibían la vista, pues, porque ahí mandaron al ciego, ¿va? Si lo quiere decir enviado. Si lo es, figura de Cristo, fíjese, hermano. No me quiero adelantar mucho a los otros temas, ¿verdad? Que Dios tiene ahí guardados para poder enseñarnos, ¿verdad? Pero nosotros debemos recobrar la vista, fíjese, amado hermano. Y en donde vamos a ir a recobrar la vista es en Siloé. ¿Ves? Ahí en Silo debemos ir, ahí al enviado, que es Cristo, ¿verdad? Vemos que Bartimeo el ciego le dijo a Jesús que él quería recobrar la vista. Entonces viene Jesús y dijo, llámenlo. O sea, tiene que haber un llamado, ¿verdad, amados hermanos? Si usted y yo estamos ciegos, debemos clamar al Señor, queremos recobrar la vista, pero Jesús hace el llamado, llámenlo, y que se levante y que venga aquí conmigo. O sea, parafraseando un poco el versículo, ¿va? ¿Qué quiere decir el Señor, verdad? Uno le clama al Señor y oramos a Él nos va a llamar, pero tenemos que levantarnos y ir a Él, ¿verdad? Él no se va a acercar, Él no va a hacer ese trabajo. Nosotros tenemos que acercarnos a Él. ¿Y qué le dijo? ¿Qué quieres que te haga, va? Quiero recobrar la vista, ¿va? Entonces viene Jesús y le dice, por tu fe has sido salvado. ¿Verdad? Jesús no le dijo, por tu fe has sido sanado, sino le dijo, por tu fe has sido salvado. Después de que lo salvó, por la fe que él mostró, recobró la vista. Si Bartimeo no se levanta y se llega a Jesús, ¿cree que Jesús lo hubiera sanado? No, lo hubiera salvado tampoco. Tenía que irse y llegar a él. El que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces, mira, amado hermano, ahorita hay mucha ceguera espiritual, ¿verdad? Entonces debemos de acercarnos al estanque de Siloé, pero a través de la fuente, amado hermano, que es Cristo.
Entonces, la palabra fuente en hebreo significa divisar, mirar, ver, como el ojo ve hacia el horizonte el panorama. O sea, prácticamente es una visión, es la visión que Dios tiene para nosotros, es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu humano o a los ojos físicos. Vemos en Proverbios 29:18 que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, una palabra en hebreo que es chazón, que significa divisar, ver, visión, sueño, ilusión, ¿verdad? Es una comunicación que nosotros tenemos con Dios, amado hermano. Y de esta palabra se deriva la raíz chazá, que significa enmarca aún más el contenido de la visión, que significa es conocer con antelación, dice, un propósito de Dios, es profetizar, ¿verdad? Podemos verlo un ejemplo con Abraham, ¿va? Cuando Dios le dice, haré yo algo sin haberle dicho antes a mi amigo Abraham. O sea, mire qué nivel de comunión, ¿verdad? Que deberíamos de tener nosotros, de que el Señor nos avise, ¿va? Y a veces somos tan descuidados que sabemos que en la palabra está todo lo que va a acontecer, ¿verdad, amados hermanos? Y aquí se nos ha enseñado las señales y los tiempos en los cuales el Señor se está moviendo y qué señales está dando el Señor, ¿verdad? Pero si hay una ceguera espiritual, aunque se lo estén predicando los mejores, digamos, siervos de Dios, no lo va a ver, está cegado. Necesita lavarse en el estanque de Siloé, gloria al Señor. Entonces, vemos en el versículo 15, y subí de noche, dice, por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Entonces, ahora, ¿cuál es el torrente? El torrente es el torrente de Cedrón. ¿Ves? ¿Y qué se echaba en el torrente de Cedrón? Entonces, aquí tengo los pasajes, Segunda de Reyes, capítulo 23, desde el versículo 4 al 5. Lo voy a agrandar un poco para que lo veamos. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal, dice, y para el bosque. ¿De dónde están sacando toda esa abominación? Del templo, ¿va? Y para el bosque y para toda la milicia del cielo, y quemémoslo fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, dice. Ahora dice el versículo 5. Y quitó a los camoreos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol, a la luna y a los signos y a todo el ejército del cielo, dice. Hizo también sacar el bosque fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y quemólos en el torrente de Cedrón, y tornólo en polvo, y echó el polvo de él sobre los sepulcros de los hijos de los pueblos. Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que uno va a echar al torrente de Cedrón? Cualquier ídolo que podamos tener en el corazón. Imagínese ese mapa, amado hermano. Comienza a examinar su vida en el valle, de la puerta del valle, en ese barranco, en esa profundidad. Comienza usted a ver lo que hay malo ahí, esa oscuridad, o profundidades de las tinieblas, dice la Escritura, imagínense, o profundidades. El libro de Oseas le dice al pueblo de Israel, porque han llegado hasta lo profundo, dice, y no han querido convertirse a Dios, dice. Aunque Efraín ya conoce su enfermedad, no ha querido convertirse a Dios, dice, porque han tocado lo profundo. Entonces, cuando pasamos por la puerta del valle y sabemos que ahí el enemigo se va a presentar, ¿verdad? A condenarte, a acusarte, a querer oprimirte, ¿verdad? Ponerte ansioso. Entonces, el Señor nos ayuda en la guerra espiritual, ¿verdad? Que tenemos ahí con la palabra, entonces pasamos a la puerta del muladar y vamos a darnos cuenta que el servicio que estábamos ofreciendo al Señor no estaba del todo bien, que habían cosas que ya estaban fétidas, apestosas. Entonces, lo que el Señor nos sugiere, que ya sabemos que no está bien las cosas, nos arrepentimos, nos convertimos y vamos a la puerta de la fuente, donde el Señor nos va a lavar, nos va a limpiar con el agua, ¿verdad? De su palabra, ¿verdad? Después de pasar por la
por la puerta de la fuente, entonces vamos y seguimos el camino al valle, al torrente de Cedrón. Entonces, como ya nos arrepentimos y convertimos y todas esas cenizas de la idolatría, de los pecados de Baal que teníamos en el corazón, lo vamos a echar al torrente de Cedrón, fíjese, amado. Ahí es donde nos vamos a desechar. Mire qué bonito esto que Dios nos está enseñando. ¿Por qué razón? Porque entonces vamos a tener el llamado de reedificar nuestra vida, amado hermano. Vamos a tener ese trabajo, ¿verdad? Porque vemos y subí por de noche por el torrente, ¿verdad? Ahí desechamos las cenizas de la idolatría que tenemos e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. ¿Por qué razón, amado hermano? Mire lo que dice este versículo. Entonces le dije, vosotros veis. Entonces, cuando llegamos al torrente de Cedrón, ya no tenemos el espacio para llegar al estanque del rey, fíjese, amado. Usted y yo, si no limpiamos nuestra vida con la palabra, que Dios nos dé la gracia para hacerlo, ¿verdad? Usted no va a contemplar el estanque del rey. Si no estamos viviendo una consagración como Dios lo manda en su palabra, una consagración, una santificación por la palabra, si no estamos sirviéndole al Señor a la manera que Él ordenó, con las vestiduras correctas, con el aceite de la unción, ¿verdad? Con los sacrificios que están ahí en Levítico 8, capítulo 2, si no lo estamos haciendo, amado hermano, no vamos a, ni siquiera, como decía allí Ávila, despegar los pies de la tierra cuando el Señor venga por su iglesia. No vas a llegar al estanque del rey, amado hermano. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad ahorita para que nosotros veamos cómo estamos. Y vamos a ver, como dice este versículo, vosotros veis la mala situación en que estamos. O sea, él no dijo, se dan cuenta en la mala situación que están, ¿va? Dijo Nehemías, él no dijo así, sino dijo, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada, las puertas quemadas por fuego. Entonces, vengamos, hermanos, edifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. La palabra oprobio es vergüenza, ¿verdad? Es este versículo 17 es lo que estamos padeciendo como iglesia de Cristo, todos, porque somos un cuerpo, ¿verdad? Vemos la mala situación en que estamos, ¿verdad? Entonces, los pocos que el Señor está despertando, debemos decir, vengamos, vengan hermanos, reedifiquemos, hombre, reedifiquemos los muros, ¿verdad? Ya que el Señor pueda quitar esa vergüenza, ese oprobio de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el versículo 18 dice, les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Esforzaron sus manos en la buena obra. Dice. Entonces, amado hermano, levantémonos y edifiquemos, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Bueno, esto ya no, amado. Entonces, en esta noche, este es el estudio que el Señor había permitido darles, ¿verdad? Él me hizo hablar en mi corazón, ¿verdad? Entonces, que esta noche pueda ser una noche que nos examinemos, ¿verdad, amados hermanos? Porque todos deseamos llegar al estanque del Rey. Así que, amado hermano, de este ministerio, señales antes del fin, puedo declarar lo que está aquí en esta escritura. Vengan, edifiquemos juntos las murallas de Jerusalén, ¿verdad? Levantémonos y edifiquemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio. Tremendo mensaje. Dios nos sigue hablando a todos nosotros, familia, a todos de alguna u otra manera. El Señor nos sigue hablando porque Él nos ama tanto. Él ya viene a buscarnos y de alguna u otra manera nos viene hablando por medio de nuestro hermano Estuardo Revolorio, por medio de nuestro pastor Luis Alberto García, porque por ahí somos como un poco burritos, necesitamos que el Señor nos repita las cosas y nos repita, pero lo viene haciendo y diciendo de diferentes maneras para ver si podemos entender que necesitamos acercarnos más a Dios, necesitamos buscarle, porque como dijo nuestro hermano, Dios nos llama, pero somos nosotros los que nos tenemos que acercar a Él. Él no nos va a obligar, Él nos llama con lazos de amor,
problema es que nosotros muchas veces somos rebeldes a su palabra y nos mantenemos del otro lado. Un mensaje precioso, maravilloso, pero que no solamente seamos oidores de esta palabra, sino hacedores de la palabra, que Dios nos ayude, que tenga misericordia de cada uno de nosotros para podernos preparar. Muchas veces estamos agotados, cansados de las pruebas, pero Dios permite todo eso, hermano, porque todavía no estamos listos, todavía no estamos listos, todavía el Señor quiere quitar cosas, impurezas que hay en nuestras vidas que están estorbando la bendición de Dios y el también ser dignos de escapar de este mundo cuando suene esa bella trompeta, ese bello shofar que estamos esperando. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9, 10, 11 y 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios, aleluya. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración, pero hazlo por favor de corazón, no de la boca para afuera, sino con tu corazón. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te pedimos que busques una congregación de sana doctrina y que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bautices en aguas. Amén. Sumergiéndote completamente debajo de las aguas. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Y para los hermanos que estamos aquí en vivo, le pedimos que se queden porque vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Así que no nos olvidemos, familia, que debemos santificarnos y consagrarnos, porque el Señor es santo y sin santidad nadie le verá. Amén. Vamos a orar para cerrar, para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre, gloria al Señor. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Te damos gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea con todos nosotros, Padre Celestial, durante el resto de la semana. Gracias. También te damos por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Continúalo bendiciéndolo, llenándolo más y más de tu sabiduría. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo martes con nuestro pastor Luis Alberto García. Dios me los bendiga ricamente.